Muy buenas tardes con todos y todas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente esta tarde en el marco del curso de fortalecimiento de capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y de las administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Ya nos vamos conociendo cada vez más, los puedo identificar, veo ahora sus nombres y ya sé más o menos de quiénes se trata, lo cual es, creo, bastante positivo porque eso quiere decir que vamos generando un ambiente justamente para una mayor participación y definitivamente es parte de lo que logramos identificar como cuando uno mira los ejercicios que hemos dejado de las sesiones que vamos desarrollando y logramos ver aquí cuáles son sus aportes, sus inquietudes, entonces vamos viendo aquí cómo es que se van motivando para participar del curso, aportar en estos contenidos y en ese sentido ir mirando un poco más la problemática particular de la cuenca Chancay-Lambayeque. Para poder iniciar en ese sentido, mirando un poco cuáles han sido estos aportes que ustedes han compartido en relación a la sesión anterior, antes que nada quiero recordarles que por favor no olviden llenar el formato de registro de asistencia que Pamela les ha compartido a través del chat. Y otro elemento fundamental aquí que podemos, digamos, reconocer como parte de sus aportes es esta familiarización que ustedes van haciendo de las herramientas con las que trabajamos en el curso, lo cual quiere decir que entonces nuestros trabajos de grupo se van haciendo mucho más productivos, mucho más ricos y en ese sentido las sesiones también. Dicho esto, entonces quisiera compartir con ustedes, eh, tengo aquí, no sé si logran ver mi pantalla, estoy compartiendo en este momento la plataforma, ¿la logran ver? Se ve, sí se ve. Perfecto, genial, gracias Pamela. Ok, entonces les decía que con relación a la sesión anterior quería compartir con ustedes algunos aportes que hemos recibido, consultas, inquietudes que hemos recibido de algunos de ustedes y en ese sentido me parece importante poder compartirlos para de esta manera también motivar en quienes aún no se han animado a compartir estas inquietudes, a realizar los ejercicios, pues lo vayamos haciendo porque, como hemos precisado en anteriores oportunidades, no solamente es importante para el desarrollo del curso y para todos los que participan activamente en este, sino también porque la participación forma parte de los criterios de evaluación del curso. En ese sentido, el poder registrar estos aportes, esta participación es sumamente útil. Entonces vemos aquí algunos comentarios, algunas inquietudes que nos ha compartido Jesús Ochoa, William Salas, ¿no es cierto? Y una primera inquietud que nos comparte Jesús está referida al enfoque de seguridad hídrica, ¿no es cierto? Donde nos indica aquí que hay 5 líneas de acción que aborda el enfoque de seguridad hídrica que no necesariamente están en relación con los ejes del plan de la política y estrategia nacional de recursos hídricos, ¿no? Y entonces él consulta que debería esta última adecuarse, o cómo se visualiza, ¿no? Parte de lo que habíamos comentado cuando tratamos justamente el tema de la política y estrategia nacional de recursos hídricos es que tenemos entendido que este instrumento está en proceso de actualización. Y seguramente como parte de ese proceso de actualización se van a recoger estos elementos que forman parte de las líneas de acción de la seguridad hídrica, que es importante recordarla, ¿no? Una primera línea de acción está referida, como bien sabemos, al servicio de agua potable y saneamiento con un nivel aceptable, ¿no es cierto? Tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Una segunda línea de acción del tema de seguridad hídrica está referida al uso productivo y en ese sentido nos referimos a la agricultura, a industria, a minería, a energía. Un tercer elemento o tercera línea de acción corresponde a la optimización de los servicios ecosistémicos. Uno cuarto a la protección contra eventos extremos y aquí sabemos que el tema del cambio climático es uno de los temas críticos, en particular en cuencas como las del Pacífico y, digamos,
estas cuencas que dependen justamente de esta, digamos, de los principales glaciares que tenemos en los Andes del Perú y que sabemos vienen retrocediendo de manera acelerada y en ese sentido poniendo en riesgo también la disponibilidad, pero se suma a esta situación, a este contexto, pues esta problemática que hemos ido mirando, que ustedes han ido compartiendo también en relación a los recursos hídricos. Y finalmente el tema de gobernanza y resolución de conflictos, que como sabemos también es un elemento fundamental y que hemos venido de cierto modo de manera indirecta abordando como parte de esta primera unidad didáctica. Entonces, como decimos, sí es un tema que se viene tomando en cuenta y que además como parte de los lineamientos de actualización de los planes de gestión de recursos hídricos en las cuencas, se ha tomado en cuenta, se ha visualizado esta necesidad de que haya una mejor correspondencia entre estos instrumentos, ¿no? Aquí hay también otras inquietudes en relación al tema de que no se tiene claro cómo ir aproximando una metodología para conocer el nivel de implementación de la gestión integrada de recursos hídricos en cuencas, ¿no? Y justo el día de hoy vamos a tratar sobre el tema y como parte de los recursos que ustedes van a poder revisar tiene que ver justamente con esta inquietud. Definitivamente, como parte de los objetivos de desarrollo sostenible, vinculado al tema de recursos hídricos, justamente está la importancia de avanzar en la implementación de la gestión integrada de recursos hídricos y como sabemos ahora, estos objetivos de desarrollo sostenible son monitoreados, se hace un seguimiento, las entidades del Estado, de los distintos países del mundo, reportan a Naciones Unidas sobre el nivel de avance en este tema. Entonces, en este caso, en el Perú es el ANA, la entidad encargada de reportar el nivel de avance y ustedes podrán ver en este documento información sobre qué elementos se han venido compartiendo en relación al avance en el Perú. Pero quizás adelantarles que aquellos principales, digamos, componentes que se monitorean están vinculados a un ambiente apto, en el marco del cual se desarrolla o se dispone de este recurso hídrico, como hemos conversado con anterioridad, el tema del recurso del ambiente y del ecosistema es sumamente importante para la disponibilidad de este recurso, no solamente en términos de cantidad, sino de calidad. Digamos, las instituciones y la participación es otro componente que se considera, los instrumentos de gestión y finalmente el tema de financiamiento. Entonces, cuando ustedes revisen este material van a encontrar información con mayor detalle. También hacen precisión sobre esta, digamos, incorporación de estos nuevos enfoques de seguridad hídrica como parte de la actualización de vuestros planes. De hecho, y la importancia de considerar otros enfoques y fortalecer otros enfoques, como bien se ha precisado, por ejemplo, en los comentarios recibidos con anterioridad, cómo fortalecer el enfoque, por ejemplo, de género, ¿no es cierto? En la elaboración de estos instrumentos es un tema importante también a prestar atención. El tema de fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, y ahí podemos hacer un zoom, como habíamos dicho, en los consejos de recursos hídricos de cuencas y en particular en el Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Chancay-Lambayeque y este espacio donde los distintos miembros del Consejo de Recursos Hídricos pueden participar fortaleciendo sus capacidades. Es un espacio también para intercambiar ideas, experiencias, aprendizajes, y en ese sentido, por eso decía, su participación es sumamente útil, ¿no? Hay una indicación aquí también sobre el poco conocimiento que se tiene en relación a los efectos del cambio climático para adoptar medidas. Y si bien, digamos, es un tema, digamos, el contexto de cambio climático en realidad es un contexto de incertidumbre, ¿no es cierto? No tenemos claridad sobre cuándo y cómo es que van a ir manifestándose los eventos, pero sí se pueden ir planteando escenarios, ¿no? Definitivamente el Perú, como muchos de los países, vienen avanzando en esfuerzos en relación a este tema, ya desde, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inversión pública, viene incorporando el tema de gestión de riesgos en contexto de cambio climático, y ahí hay digamos, un recurso
para ir mirando cómo se van desarrollando experiencias en ese sentido, en mirar cómo se realizan estos diagnósticos para la elaboración de estos proyectos de inversión y cómo ese diagnóstico permite identificar cuáles son las condiciones de riesgo en contexto de cambio climático, utilizando, por ejemplo, distintos recursos de información, entre ellos, no sé si ustedes han escuchado hablar del TENDIS, es un recurso de información que CENAMI ha puesto a disposición de las distintas entidades con la finalidad de que tengan esta información y puedan construir justamente estos escenarios y en función a ello identificar las medidas necesarias. Pero entonces, ir mirando estas experiencias quizás nos servirían también para ver qué se puede hacer también desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y avanzar en esta medida, ¿no? Por otro lado, nos indican que es necesario promover la implementación de los demás consejos en los ámbitos donde aún no se han implementado, que las salas tienen limitaciones de logística y recursos para la implementación de mesas técnicas o de grupos de trabajo, ¿no es cierto? Dado que no se han implementado los consejos de recursos hídricos en sus cuencas. Sí, definitivamente este es un proceso y eso es importante entenderlo, ¿no? Es un proceso que implica recursos, que implica involucramiento, que implica interactuar con distintos actores y que los resultados y las posibilidades de avanzar dependerán de las dinámicas particulares de cada ámbito. Pero sí es cierto que esto requiere de mucha voluntad de los distintos actores, voluntad política, pero también de los distintos actores públicos y privados para avanzar en el tema, ¿no? Uno de los aspectos que se llamaba la atención en algún momento, por ejemplo, es cómo las comunidades campesinas y nativas o las poblaciones de las partes medias y altas se han convertido como en un desafío para lograr la constitución de estos consejos de cuencas y son parte de los aprendizajes que uno puede recoger en el tema. Y eso nos plantea una pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo para reducir, digamos, las dificultades que uno puede encontrar al constituir estos consejos de recursos hídricos de cuencas, sabiendo que de pronto se puede generar cierta resistencia en tanto hay población que no tiene acceso a información? Y recordemos que la participación requiere de transparencia, requiere de que acerquemos la información a quienes aún no la tienen para generar, ¿qué? Para generar confianza. Porque si no generamos procesos participativos en un contexto de confianza, pues, digamos, va a ser difícil generar consensos, va a ser difícil llegar a acuerdos y que esos acuerdos, al final de cuentas, también simplemente que es lo más importante, ¿no? Entonces, creo que hay distintos elementos que de hecho vamos a mirarlos con mayor detalle más adelante, pero de cierto modo se van adelantando aquí como parte de estas inquietudes que se comparten, ¿no? Los consejos de recursos hídricos, al no tener personería jurídica, tienen limitaciones para establecer convenios, nos indican. Recordemos que los consejos de recursos hídricos de cuencas son dependencias de la Autoridad Nacional del Agua y, digamos, si hay la necesidad de firmar convenios, es importante hacer la consulta a las oficinas de asesoría jurídica del ANA para ver cuál es la mejor manera. Probablemente, en tanto exista un convenio marco ya entre el ANA y estas otras entidades con las cuales se requiera trabajar, ya es posible que los consejos de recursos hídricos de Cuenca básicamente firmen convenios específicos para empezar a operativizar algunas acciones que se requieran. Entonces, yo creo que ahí necesitamos también capacidad de gestión, ¿no? Llamar, preguntar, coordinar, solicitar reuniones de trabajo para que nos expliquen cuál es la mejor manera. Entonces, hay maneras de ir solucionando estas dificultades que, de hecho, nos toman tiempo, ¿sí? Pero son acciones que debemos desarrollar para poder seguir avanzando en estas necesidades, ¿no? Y finalmente nos indican tal vez no solo sean las leyes y normas que tenemos, yo sumaría también la falta de aplicación y criterio con sentido común de los principios que rigen el uso y gestión integral de recursos hídricos, ¿no? Sí, a veces, como nos hacíamos, recuerdan ustedes, en este primer ejercicio que dejamos en relación a qué es lo que identificamos como principales cambios entre la ley anterior y la actual,
qué oportunidades nos ofrece la ley vigente ahora, la Ley de Recursos Hídricos, y qué identificamos como algunas tareas pendientes que requieren ser abordadas desde la normativa. Ahí había una serie de temas que yo diría que aun cuando no se encuentren regulados, es posible, ¿no es cierto?, avanzar con lo que tenemos. Y claro, en la medida que se regule, se requiera como, digamos, contar con un marco jurídico particular sobre el tema, pues habrá que hacer las gestiones y habrá que hacer incidencia para que esto se concrete, pero es posible avanzar en tanto tengamos también esta capacidad de gestión, capacidad de propuesta, capacidad de llegar a acuerdos y de implementarlos, y esto se va a conseguir en tanto logremos implementar estos procesos con una participación en un contexto, como decíamos, de confianza, ¿no es cierto? De confianza, de compromiso, una participación responsable, y vamos a ir mirando a lo largo del curso qué elementos comprende. Dicho esto, entonces, también recordar un poco el ejercicio que dejamos en la sesión pasada, en el cual se les pedía que identificaran alguna situación, ¿no es cierto? Y voy a poner aquí básicamente la primera lámina. Aquí hemos recibido aportes de varios. Ven acá que tenemos hasta 11 páginas en las que hemos recibido comentarios. Voy a puntualizar sobre algunos de estos, pero en todo caso el ejercicio consistía en identificar alguna situación en su cuenca en la que se ha hecho uso de alguno de los elementos normativos, y compartir cuáles son las principales inquietudes que han surgido en torno al tema, ¿no? Entonces, como les digo, hemos recibido varios aportes y varios comentarios digamos, como digo, experiencias, inquietudes que han surgido en relación a estos aprendizajes que ustedes van obteniendo a partir de la aplicación de estos elementos normativos. Y en ese sentido, por ejemplo, uno primero tiene que ver con la implementación de las líneas de acción que ustedes tienen en los planes, y las dificultades que pueden encontrar en la implementación de estas, en tanto de pronto se involucran en el proceso algunas autoridades que de pronto no conocen adecuadamente la complejidad de la norma y lo que requiere la implementación de la misma. Entonces, si identificamos eso como una necesidad y son autoridades, pues creo que lo principal es que hagamos incidencia, generemos espacios, reuniones. Cuando se trata de autoridades, de pronto es difícil lograr que las autoridades participen en espacios de capacitación de manera continua, pero sí es posible generar como pequeñas reuniones de trabajo en donde uno va capacitando y a la vez generando incidencia. Y en ese sentido, va generando las condiciones adecuadas para que finalmente estas autoridades de las que se requiere su apoyo, pues se vayan involucrando. Otro elemento tiene que ver, como les compartí hace un momento, este tema de lo que ha sido el aprendizaje en los procesos de conformación de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, como de grupos territoriales que se han conformado para lograr la implementación de los instrumentos en la cuenca, ¿no? En ese sentido, se identificaba como un aprendizaje o como parte de las inquietudes, como decíamos, esta desconfianza o situaciones de conflicto que se generan principalmente entre la población que habita en la parte media y en la parte alta de la cuenca. Y yo creo que ahí es importante recoger esos aprendizajes para las distintas intervenciones que quieran desarrollar de aquí en adelante. No solamente un aprendizaje para quienes van a constituir recientemente sus consejos de recursos hídricos de Cuenca, sino para ustedes, en tanto van a implementar estos procesos de toma de decisiones. ¿Se requiere involucrar a los distintos actores? Sí. ¿Por qué? Porque si no se van a generar conflictos o se van a encontrar resistencias a las decisiones que se toman. Claro, porque en tanto no hemos participado, yo por qué voy a aceptar determinada situación. Pero entonces, en tanto involucremos a las personas, alcancemos la información oportunamente, vamos generando mejores condiciones. Como hemos dicho con anterioridad, este tema particular de la participación lo vamos a abordar con mayor detalle más adelante. Sin embargo, vamos compartiendo algunos de estos elementos.
Otro tema tiene que ver con el déficit hídrico y esta situación que han enfrentado en la cuenca y que seguramente da el contexto de cambio climático no será la primera ni la última vez, lo cual quiere decir nuevamente que volvamos a recoger estos aprendizajes. Hay esta represa de Tinajones, este contexto en el cual fue difícil lograr el consenso entre los distintos usuarios para reconocer lo establecido en la norma en relación a la prioridad que se tiene del uso para consumo humano en situaciones en particular, bueno, cuando se tiene que hacer en realidad la distribución del recurso, ¿no? Entonces, aquí es importante que, en efecto, todos finalmente nos convertimos en fiscalizadores del cumplimiento de la norma en tanto conocemos la norma. Y entonces aquí es importante lograr, digamos, que se implemente lo que está definido en la norma, porque sabemos que además se trata de un tema fundamental que tiene que ver con asegurar la vida misma, ¿sí? Porque sabemos que el agua para consumo humano digamos, la vida misma depende de disponer de agua para consumo humano, ¿no? Porque además esto tiene un impacto en la salud. Ustedes se imaginan el contexto del COVID, ¿no es cierto?, sin acceso a agua para consumo humano, suerte los que sí tenemos acceso a agua para consumo humano o acceso a agua para poder mantener las condiciones de higiene adecuadas para evitar enfermarnos, ¿no? Pensemos en una situación sin COVID, todas las enfermedades diarreicas agudas, que son enfermedades que hace muchos años se han podido superar, pero en la medida que no se tiene acceso a agua segura, siguen muriendo niños y personas por enfermedades de este tipo. Entonces, estamos hablando de un tema de derecho a una vida digna que se fundamenta, entre otros aspectos, en el tema del acceso al agua, ¿no? Dificultad para generar consensos, como habíamos dicho en ese sentido, proponer acciones y acuerdos. Cuando se llegan a acuerdos, una de las cosas que se mencionan es que es importante que estos acuerdos se difundan, que todos conozcan finalmente, todos los actores conozcan cuáles son los acuerdos y que en ese sentido nuevamente sean quienes contribuyan a ser vigilantes al cumplimiento de estos acuerdos, porque en la medida que estos acuerdos no se conocen, pues nadie sabe que existen y por lo tanto nadie va a controlar, fiscalizar su adecuado cumplimiento. Entonces es importante, ya se llama la atención sobre la importancia de difundir. El tema de derechos de uso de agua, ¿no? Aquí se señala que se solicita la certificación ambiental incluso a pequeños agricultores, ¿no? Que esa es una inquietud que surge en relación a los procesos de formalización de derechos de uso de agua o asignación de derechos de uso de agua y cómo es que se pide este instrumento a personas que de pronto no tienen acceso, no conocen ni siquiera el procedimiento. Y ahí creo que es importante tomar en cuenta dos aspectos, ¿no? Por un lado, la necesidad, la pertinencia de aplicar el instrumento de certificación ambiental para garantizar las condiciones ambientales del recurso y del ambiente para su disponibilidad, ¿no es cierto? Entonces, reconocer la importancia del instrumento. El asunto es la complejidad del instrumento. ¿Quiénes pueden apoyar en que finalmente población que no necesariamente tiene el acceso a información, que no necesariamente conoce de este tipo de procedimientos, qué podemos hacer las entidades públicas para facilitar el cumplimiento de este requisito, ¿no? Y quizás ahí generar procedimientos sumamente sencillos, trabajar de manera articulada con los gobiernos locales para hacer, digamos, formatos súper fáciles de completar y que los actores, las autoridades locales o los gobiernos locales con su equipo técnico puedan brindar soporte en este sentido, o incluso establecer algunos convenios, como ustedes mencionaban, con las entidades que finalmente otorgan este tipo de certificación para ayudar a los agricultores con estos trámites, ¿no? También se precisa que con la declaración del superávit se obtiene permisos que, digamos, permisos de uso de agua que se siguen utilizando, ¿no es cierto?, aun cuando la condición de superávit ya no existe, ¿no es cierto?
Y aquí creo que un importante tema sobre el cual se requiere llamar la atención es el tema de el control, la capacidad de control por parte de la autoridad. Es decir, tener claro que si este permiso se otorga en determinado contexto, como autoridad tengo que tener claro cuando este permiso ya no opera y tengo que tener capacidad de control. Seguramente una de las principales razones que dirán para ello, para poder ejercer esta capacidad de control, se necesitan recursos. Sí, probablemente sí es una de las limitaciones, pero probablemente también como, digamos, actores de la cuenca, como representantes o miembros del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, podemos hacer esa vigilancia y advertir a las autoridades cuando esta situación se esté dando para que las autoridades rápidamente lleguen de manera directa a quienes están pasando por alto lo establecido en el procedimiento y en la norma. Entonces ahí el tema de la comunicación y la fluidez de la comunicación y la coordinación interinstitucional resulta sumamente útil, ¿no? El uso de aguas subterráneas y prohibición de perforación de nuevos pozos no exceptúa al uso poblacional e indica acá que es un trámite para los gobiernos locales cada vez que requieren hacer una inversión en agua para consumo, ¿no es cierto? En agua, en servicios de saneamiento. Es un problema hacer todo este trámite, ¿no es cierto?, para poder exceptuarse en el caso del uso poblacional. Nuevamente aquí es importante tomar en cuenta que el procedimiento que se define en determinadas condiciones puede operar o puede no operar. Y aquí quizás nos sirva como lección aprendida también que esta situación en la que debemos considerar cuándo es pertinente o no la aplicación de una determinada condición. Por ejemplo, si en esta norma, ¿no es cierto?, se define que este es el procedimiento que se requiere seguir para poder, digamos, acceder a un permiso de uso de aguas subterráneas o perforación de pozos, si fuese esa la situación, esto dependerá también de cuáles son las condiciones particulares de la cuenca. Si se ha puesto esta restricción, es probable que lo que ocurra es que hay una situación tal en la cuenca que requiere de un permiso previo antes de poder dar la autorización para evitar con ello alguna situación que genere un, digamos, desequilibrio en la disponibilidad y en la proyección respecto a la distribución del recurso. Entonces es importante ir identificando si tenemos que hacer correcciones, dónde las tenemos que hacer y poder comunicarlo nuevamente oportunamente, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay una serie de elementos sumamente útiles, como ustedes habrán podido escuchar, sobre situaciones en las que ustedes han podido hacer uso y aplicación de la norma y algunos aprendizajes que ustedes mismos van recogiendo sobre la materia. Entonces, creo que con esto vamos cerrando de manera bastante útil, enriquecedora, lo que ha sido nuestra primera unidad didáctica y con eso entramos ahora a nuestra unidad didáctica número 2 y para ello voy a compartir con ustedes la presentación y recordarles también que como parte de esta segunda, de esta segunda unidad didáctica, por favor me hacen saber si estoy compartiendo. ¿Se ve mi pantalla? A ver, creo que no. Todavía no se ve. Ok. Ya. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Perfecto. Ok, entonces decíamos que estamos entrando ya en nuestra unidad didáctica número 2, gestión institucional de los consejos de recursos hídricos de Cuenca orientado al desarrollo sostenible. Y para ello, como recordarán, en la sesión pasada dejamos a disposición de ustedes una lectura, ¿sí? Justamente es un informe de Naciones Unidas sobre la situación de los recursos hídricos. Y en ese sentido, los invito ahora
a que algunos de ustedes nos puedan compartir algunas de las principales ideas que han logrado recoger en relación a la lectura de este documento. Yo sé que ya estamos ahora bastante motivados para participar, lo he podido ver en sus comentarios, en sus aportes, en el desarrollo de los ejercicios. Así es que los invito a compartir alguna de sus ideas en relación a la lectura. ¿Quién se anima? ¿Alguien que se anime? Estamos fríos todavía, creo. Walter Rabanal. Walter, si por favor puedes compartirnos algunas ideas que hayas encontrado en el texto. Walter, ¿nos escuchas? No te escuchamos, Walter. Tu micro está apagado, lo tienes que prender. Katy Quiroz. Katy Quiroz, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, María del Carmen. Lo que pasa es que yo apoyo el grupo, no estoy inscrita, no tengo acceso a las lecturas, sino para poco motivar a los consejeros y al personal de la ALA. Sí, sí. Ah, ya. Ok, estoy Katy. como oyente, sí, disculpa. Ya, no te preocupes. A ver, Yanier, por favor, si quieres comentarnos algo sobre la lectura compartida para esta sesión. Recordemos, como les decía, la importancia de su participación para poder llevar a cabo la evaluación en el curso, ¿no? Yanier. Hola. Humberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Humberto. Bueno, yo sí he leído la lectura y bueno, resumiendo, pues es una proyección de las diferentes acciones que debemos de desarrollar en vista al año 2050, ¿no? Creo que este documento es del año 2010, pero está muy muy resumido nuestra realidad actual respecto al recurso hídrico en los diferentes entornos, ¿no? Para el desarrollo poblacional, cómo la problemática en el sector financiero, ¿no? Cómo influye el recurso hídrico en estos sectores económicos, ¿no? Y bueno, es una realidad a la que deberíamos de centrarnos en tratar de dar soluciones, ¿no? Eso es en conclusión, o sea, es un diagnóstico del año 2010, a lo que he podido ver, y cómo podría ser el escenario para el 2050. Gracias. Ok, Humberto, muchísimas gracias. Arturo Rivas, quería compartir también. Sí. Comentarios. Sí, Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, de aquí desde la Cuenca Mayo, ¿no? Aquí en la selva. Sí, es muy interesante la reflexión, ¿no? Que hace las Naciones Unidas sobre el mundo sostenible, ¿no? Y obviamente donde el agua es un recurso netamente trascendental y que está inmiscuido en todos los sectores, ¿no? Nosotros desde acá, desde el comité que apoyamos, que es el primer comité de la Amazonía, especialmente el agua está por todo lado donde miremos, ¿no? Especialmente que el agua está en nuestro caso íntimamente relacionado con el bosque, ¿no? Si es que no cuidamos el bosque, alteramos esa regulación natural normal, ¿no? Incluso hablamos de que aquí en la selva, si es que el hombre no estuviera, no hubiera necesidad de gestionar el agua, porque ya naturalmente se gestiona, ¿no? Ya pensando en ese desarrollo sostenible de la cual interioriza las Naciones Unidas, hace muy importante
visionar y ver cómo realmente encontramos esa sostenibilidad, ¿no? Porque al hablar de desarrollo no solo hablamos de un crecimiento económico, sino que pensemos en la sociedad, en la naturaleza y obviamente generar rentabilidad, ¿no? Y si es que vemos desde el uso productivo, lo que tiene el agua, está básicamente en todo, ¿no? Está en la producción agrícola y está en los diversos, se podría decir, y se dice que es el principal eje de desarrollo, ¿no? Y por eso esa mirada holística en estas ambas direcciones no es una opción, sino tiene que ser una obligatoriedad, ¿no? Y eso principalmente este resumen nos hace reflexionar sobre esa visión que tenemos que tener con el recurso hídrico, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Arturo, por compartir esta información sobre la lectura. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo más sobre la lectura? ¿Sí? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, es un documento del 2015 donde nos da una visión al 2050, ¿no? Básicamente indica de que el agua es la base para el desarrollo sostenible y que tenemos que mejorar la gestión de los recursos hídricos. Un medio para llegar a mejorar la gestión es la GIR, ¿no? Y lograr la seguridad hídrica, pero más que todo habla sobre aspectos organizacionales también, ¿no? Y en el tema de gestión, de que las infraestructuras, los servicios que se deben brindar para el acceso al agua deben ser en forma sostenible, se deben crear organismos de cuenca, que la gestión sea multisectorial, participativa, ¿no? Que hasta el momento hay fracasos en el tema de la gobernanza, porque tenemos un gran problema con la calidad del agua, ¿no? También habla sobre las dimensiones del agua, la pobreza, el desarrollo económico y la protección al medio ambiente. Y también habla que tiene que haber una coherencia entre las políticas nacionales y transnacionales, ¿no? Porque, sobre todo en cuencas transfronterizas, ¿no? Y finalmente, pues, da algunas recomendaciones, ¿no? O sea, en la planificación, pues, ¿qué futuro queremos con respecto al agua, ¿no? Fortalecer la gobernanza, minimizar los riesgos, como dijo, y como dijo el colega que antecedió, o sea, también el aspecto productivo mucho tiene que ver, mejorar los aspectos de producción, productividad, ¿no? Y ese gasto orientarlo a la educación y salud, ¿no? Y finalmente la igualdad, donde da una recomendación muy sabia, que es la equidad, ¿no? Dice que la equidad es la mejor recomendación técnica para asegurar la sostenibilidad del agua en el mundo, ¿no? Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias, William. Creo que junto a los comentarios que nos han hecho también Humberto, Arturo, nos han permitido tener como un panorama del conjunto de ideas, aportes que nos alcanza este informe. Diría que todos ellos totalmente válidos, precisar que es un informe del 2015, ¿sí? Y que creo que totalmente válidos todavía para este contexto. Quizás incidir sobre algunos desafíos que nos plantea el documento, porque creo que siguen siendo parte de los desafíos que tenemos que mirar desde los consejos de recursos hídricos de Cuenca, como tiene que ver con el tema de seguridad, de saneamiento, agua para saneamiento, ¿no? Agua para consumo, garantizar el acceso al agua para consumo, porque sabemos que el acceso a agua, como decíamos, permite mejorar las condiciones de vida de la población en particular, población en condiciones de pobreza, porque sabemos que la brecha justamente está concentrada en esos sectores más vulnerables, con menos oportunidades, y entonces es ahí donde es importante mirar y alcanzar este recurso para evitar
dos aspectos, ¿no? Por un lado, que sean familias donde los círculos viciosos de pobreza, producto de la enfermedad, de las faltas de oportunidades, se van siendo cada vez más limitadas, pero por otro lado, porque es que también el Estado, al tener que atender estas demandas de salud, también implica asignar una cantidad de recursos que podrían ser destinados a otros temas si es que tuviéramos adecuadamente manejado el tema de el acceso a agua para estos sectores, ¿no? Por otro lado, esta creciente demanda que van a haber principalmente por el crecimiento de las ciudades, con una creciente acompañada, digamos, por el crecimiento de las ciudades, el crecimiento de la población en las ciudades, que va a ir acompañada de una demanda de alimentos, una demanda de energía, ¿no es cierto? Una demanda también de distintos productos y por lo tanto de desarrollo de la industria. Se indica en este informe que para el 2050 más o menos se estima que en países de desarrollo el incremento por demanda de alimentos va a ser más o menos en un 100%. En el caso de, digamos, del agua para consumo de bienes industriales se va a incrementar en un 400% para el 2050, entonces estamos hablando de un escenario bastante crítico si no empezamos a mirar esta situación desde ahora. Más aún, y nuevamente, poniendo y no perdiendo de vista este contexto de cambio climático sobre el cual también llama la atención el informe y la necesidad de entonces de planificar el recurso tomando en cuenta esa situación. No se trata de solamente mirar cómo es que tenemos el recurso hídrico ahora, sino qué va a pasar con el recurso hídrico en el corto, en el mediano y en el largo plazo para poder hacer una adecuada planificación, y se llama la atención entonces en relación a la disponibilidad de información. Con esto entonces, esta introducción sobre el tema que justamente nos aboca el día de hoy, que tiene que ver con la gestión institucional de los consejos de recursos hídricos orientados al desarrollo sostenible, creo que de cierto modo hemos compartido en estos minutos en relación a este informe algunos de los elementos que es importante tomar en cuenta desde los consejos de recursos hídricos sobre esta materia. Y vemos entonces, vamos a tomar en cuenta tres aspectos fundamentales en esta presentación. Primero vamos a hablar de este contexto de la gestión integrada de recursos hídricos y el desarrollo sostenible, puntualizar algunos elementos particulares porque creo que el informe nos permite introducirnos en el tema de manera bastante, digamos, ilustrativa. La contribución del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para el uso sostenible de los recursos hídricos, y aquí básicamente lo que queremos es mirar cómo es que en efecto el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca puede contribuir, tiene responsabilidades, tiene funciones que pueden contribuir a apoyar en este proceso de gestión integrada de recurso hídrico en un contexto de desarrollo sostenible. Y finalmente, mirar algunos elementos y algunas herramientas sobre las cuales vamos a trabajar justamente el trabajo de grupo, que están vinculadas a identificar estas condiciones de desarrollo sostenible en las cuencas. Un primer elemento que debemos tomar en cuenta, ya lo hemos precisado, lo ha compartido Humberto, lo ha compartido William y Arturo, en relación a estas distintas dimensiones que se abordan desde este informe en relación a considerar que el agua finalmente es un recurso fundamental para estos distintos elementos, dimensiones que forman parte del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, el agua es un elemento que actúa como columna vertebral de cualquier estrategia encaminada al desarrollo sostenible porque es transversal a cualquier intervención, actividad, iniciativa que con miras al desarrollo sostenible se quiere implementar. El desarrollo sostenible entonces es un objetivo que es compartido por todos los sectores, por toda la sociedad, y entonces debemos de sumar esfuerzos y establecer sinergias para lograr la concreción de ese objetivo. Y es así que podemos ver cómo es que en los objetivos de desarrollo sostenible, en cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, el agua aparece presente, ¿no? Si bien tenemos el objetivo 6 de manera específica como agua limpia y saneamiento, donde justamente se aborda en el 6.5 referido a gestión integrada de recursos hídricos, sabemos que en todos los demás objetivos el agua aparece como un recurso, insumo fundamental para alcanzar estos objetivos también, y en ese sentido lo estratégico del tema
que ustedes como actores en la cuenca, como miembros del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca tienen. Yo creo que es estratégica la oportunidad porque estamos hablando de cómo esta necesidad, esto que se dice en el discurso, de cómo tomamos decisiones desde el nivel local, ustedes tienen la oportunidad de hacerlo como parte de este trabajo que tienen desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, cada uno desde el rol que le toca, ¿sí? Aquí vemos, hay una información que justamente les comentaba hace un momento. Ustedes pueden hacer clic en este link que aparece en la presentación, que los va a llevar al documento que les comentaba, que además forma parte de los recursos que se han compartido en la plataforma, donde podrán mirar con mayor detalle cuál es la situación del Perú. Pero si vemos, digamos, en estas gráficas, cómo se encontraba el Perú en términos del avance en la implementación de la gestión integrada de recursos hídricos, siendo uno de los elementos que se monitorea como parte de los objetivos de desarrollo sostenible. En el 2018 el Perú estaba calificado con un avance bajo y ahora, digamos, ahora en el 2020, la última, digamos, evaluación que se ha hecho, los últimos resultados que se tienen, el Perú cuenta con un nivel medio-bajo, ¿no? Y se han, digamos, avanzado en distintos temas. Uno de los principales avances que se reconoce son justamente la conformación de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, los instrumentos, la implementación de sus instrumentos, que creo que son parte de esta gobernanza justamente a la que se ha hecho mención en estas palabras iniciales que nos han compartido, quienes forman parte en este momento de estos esfuerzos a nivel nacional en materia de gestión integrada de recursos hídricos, como son Humberto, William y todos ustedes en realidad, ¿no? Otro aspecto que es importante tomar en cuenta es que la gestión integrada de recursos hídricos y el desarrollo sostenible requiere de una articulación, digamos, y coordinación institucional a nivel horizontal y vertical, ¿sí? Cuando hablamos del nivel horizontal, es decir, estamos hablando de cómo, por ejemplo, desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas, todos los actores que forman parte de la cuenca articulan, coordinan, participan, toman decisiones, generan consensos, acuerdos en ese nivel horizontal. Pero también el Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas requiere coordinar con otras entidades de mayor nivel, en este caso, por ejemplo, con el ANA, o de pronto con otras, a través del ANA con otros ministerios, o con otras entidades del sector privado que faciliten la implementación, promuevan el cumplimiento de acuerdos, de decisiones, de prioridades establecidas como parte de la gestión integrada de recurso hídrico en la cuenca. Entonces, digamos, este es un elemento que no debemos perder de vista, porque finalmente cualquier cosa que queramos que se haga en la cuenca va a tener como base esta articulación y coordinación. Entonces, esto significa que hay una complementariedad de las planificaciones, entonces, de los diversos niveles de gobierno. En la medida que logremos que estas decisiones, estas prioridades definidas en nuestros planes formen parte también de las prioridades y de las acciones que tienen que hacer los gobiernos locales, los gobiernos regionales, como otros actores a partir de sus propios instrumentos, pues estaremos logrando que esta gestión integrada de recursos hídricos para un desarrollo sostenible se concrete, porque sabemos que estos instrumentos y que estas prioridades que ustedes definen tienen ya este sello, están mirando ya la importancia de promover acciones dirigidas a un desarrollo sostenible. No me imagino un plan o un instrumento en el que no se mire el desarrollo sostenible, siendo justamente el tema de sostenibilidad uno de los principios establecidos en la norma, como lo hemos podido ver en la primera sesión. Habíamos dicho que es importante, digamos, visibilizar, recordar aquellas responsabilidades responsabilidades que tienen los consejos de recursos hídricos de Cuenca en estas distintas dimensiones, o que podríamos vincularlas a estas distintas dimensiones del desarrollo sostenible.
Una primera tiene que ver con la promoción de la participación activa en la planificación, ¿no? Decimos que la planificación tiene que ver con la toma de decisiones y necesitamos no perder de vista la importancia de promover la participación de todos porque, como ya lo han advertido en los comentarios que nos han compartido, en tanto no involucramos a todos los actores, luego tenemos situaciones que nos impiden avanzar en esta planificación, en este objetivo que nos hemos trazado de mejorar la gestión integral del recurso hídrico en nuestra cuenca. En la dimensión económica, uno podría decir que contribuye con este tema esta responsabilidad en relación a la promoción de la coordinación, la concertación para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. Es importante, como se llama la atención en este informe, que tomemos en cuenta que el desarrollo de distintas actividades económicas que requieren el recurso hídrico para su desarrollo, tomen en cuenta que ese uso tiene que ser un uso responsable, un uso sostenible, un uso eficiente. Más aún, como decíamos, tomando en cuenta el contexto particular en el cual nos encontramos y la escasez del mismo y la necesidad de que finalmente el recurso termine beneficiando a todos y cómo hacemos en ese sentido más productiva, eficiente y eficaz su distribución. En materia ambiental, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca también promueve la conservación del recurso, siendo además vigilantes de su calidad y de las condiciones naturales de su entorno. Entonces, aquí vemos que el Consejo de Recursos Hídricos, con sus distintos miembros, tiene la responsabilidad de ser vigilante sobre esas condiciones ambientales que se deben mantener en ese recurso. ¿Para qué? Para que todos podamos tener acceso al recurso agua en las condiciones adecuadas. Y todos, estamos hablando de todos los usuarios, y en ese sentido requerimos que todos cumplamos con el compromiso de un uso responsable, de un aprovechamiento sostenible del recurso. Entonces vemos acá algunas responsabilidades del Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas que contribuyen a estas distintas dimensiones del desarrollo sostenible. Otros elementos que también podemos tomar en cuenta con relación a los consejos de recursos hídricos de Cuenca es que toma en cuenta el principio definido en la ley, como habíamos dicho, hay este principio ya de sostenibilidad, el que señala que el uso y gestión sostenible del agua implica la integración equilibrada de los aspectos socioculturales, ambientales y económicos en el desarrollo nacional, así como la satisfacción de las necesidades actuales y de las futuras generaciones. Entonces, por eso es importante planificar el uso de recursos sin perder de vista el mediano y largo plazo también. Articulan la elaboración e implementación de los planes de gestión de recursos hídricos de cuencas, los que consideran el componente social, económico, ambiental, es decir, estos planes, estos instrumentos deben considerar estas tres dimensiones. No se debe perder de vista estas tres dimensiones, ¿no? Permiten la participación de los diferentes actores del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos que intervienen en la cuenca tomando en cuenta sus necesidades e intereses. Hemos puesto énfasis siempre en cómo los consejos de recursos hídricos de cuencas es un espacio que permite la operativización de este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, porque es justamente aquí donde participan los diferentes actores y si no es el caso aún, si todavía no están todos, pues debemos hacer que cada vez más participen todos los que deben estar. Si bien están todos los representantes, debemos garantizar que estos representantes en efecto estén reflejando los intereses y necesidades de los distintos grupos a los cuales representan. Entonces, si se requiere hacer un trabajo para fortalecer ese proceso de representación, ese proceso de participación, ese proceso de toma de decisiones, pues son parte de las tareas que requerimos hacer, complejas, sí, pero son parte de los pasos que necesitamos dar. Decíamos que para mirar un poco cómo es posible, digamos, identificar qué condiciones tenemos en la cuenca en materia de sostenibilidad, es posible entonces alcanzar estas condiciones de sostenibilidad si el agua y sus ecosistemas se gestionan concertadamente para apoyar
el bienestar humano, la integridad del ecosistema y la generación de mejores condiciones económicas, ¿no? Entonces, esto mirando estas distintas dimensiones. Pero, a la vez, como les comentaba, hay herramientas específicas que nos permiten mirar qué tanto hemos avanzado en este tema en nuestras cuencas. Y en ese sentido, hay un instrumento, una herramienta denominada Índice de Desarrollo Sostenible de Cuencas, que justamente vamos a trabajar el día de hoy. Si bien esta herramienta se basa, y ustedes van a poderlo revisar también como parte del material de lectura, parte de los recursos complementarios al desarrollo de la sesión, van a encontrar un caso en particular en el que se aplica este índice de sostenibilidad. Si bien este índice se sustenta también en información, en datos concretos, ¿no? En mediciones concretas, el día de hoy lo que vamos a hacer es un ejercicio para mirar principalmente los componentes más bien institucionales, de gobernanza, diríamos, ¿sí? De modo tal que nos permita hacer un ejercicio y una aproximación de en qué situación nos encontramos en relación a la sostenibilidad en nuestra cuenca. Este índice utiliza indicadores, 4 indicadores. El primero está dividido en 2, si lo vamos a ver ahora, uno referido a cantidad y otro a calidad. Está el indicador de hidrología, ¿sí? El indicador de medio ambiente. En el caso de hidrología está relacionado, como les decía, a la disponibilidad de agua y a la calidad del agua. En el caso del indicador de medio ambiente está relacionado a la cobertura de áreas naturales y cómo es que éstas se convierten en espacios, en territorios y en ámbitos que de cierto modo garantizan digamos, disponibilidad del recurso en términos ambientales. El indicador de vida humana, que está relacionado al índice de desarrollo humano, pero que es posible también trabajarlo desde esta mirada más de la gobernanza, e indicadores de políticas públicas. Entonces, este índice se puede usar como una suerte de línea de base para ir evaluando el impacto de las políticas y las medidas que se van tomando en la cuenca, y en ese sentido ir, digamos, ajustando, mejorando nuestras decisiones y hacer que finalmente aquellas intervenciones que desarrollamos en la cuenca vayan contribuyendo a que este ámbito se maneje, se planifique, se desarrolle en condiciones de sostenibilidad pensando en un uso sostenible del agua, ¿no? Vamos entonces, habiendo explicado puntualmente qué es lo que contempla este índice de desarrollo sostenible, la idea es que conformemos 5 grupos de trabajo, ¿sí? Vamos a conformar un grupo por cada indicador. Había dicho que en el caso de hidrología, uno podría dividirlo en 2, y por eso es que hemos considerado que el grupo 1 abordaría el tema de hidrología en relación a la disponibilidad per cápita, es decir, al tema de cantidad, mientras que el grupo 2 abordaría el tema de hidrología, pero desde la calidad. El grupo 3 miraría el tema de medio ambiente, ¿sí? El grupo 4 de políticas públicas y el grupo 5 de vida humana, que tiene que ver con el índice de desarrollo humano. Ustedes recordarán que esto tiene que ver con, por ejemplo, condiciones de pobreza, acceso a salud, educación y una serie de, el acceso a agua, por ejemplo, también. Entonces, estos distintos elementos que forman parte de cada uno de estos indicadores los vamos a revisar en grupo. La idea es que yo les voy a compartir, como es usual, un Jamboard en el que ya aparece una matriz, lo vamos a revisar ahora, en el que ya aparece una matriz para que ustedes en grupo vayan conversando sobre cómo es que vamos a responder, vamos a ir completando esta matriz. De hecho, hay como preguntas puntuales que ustedes tienen que responder en relación al indicador para guiar un poco el proceso de análisis y reflexión en relación a ese indicador de manera particular. Tenemos 30 minutos para el trabajo de grupo y también, al igual que en las anteriores sesiones, una vez que haya culminado el trabajo de grupo, seré yo quien indique quién va a exponer de cada grupo. Les pediría, y aquí mientras voy ingresando a
la plataforma para que ustedes vean cómo es que está los Jamboard. ¿Están viendo mi pantalla? No, ¿no? Todavía. Sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Ok, les decía que que es importante, ¿sí? Ahora que, como hemos visto, ya estamos un poco más familiarizados con la herramienta, me refiero tanto con el Zoom como con el Jamboard, ¿sí? Ya sabemos cómo ingresar al Jamboard, cuáles son las herramientas, utilidades que tiene el Jamboard para que yo pueda compartir mi punto de vista. Ya que sabemos eso, también sabemos cómo es que nos conformamos en grupos, cómo es que entramos a una sala, cómo es que abrimos el micrófono. Les pido ahora que hagamos el esfuerzo en esta lógica de que el curso contribuya también a favorecer esta comunicación, interacción y a conocernos un poco más en el Consejo de Recursos y quienes forman parte del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, pero también, y por qué no, quienes si bien no forman parte del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, pero pueden recoger aprendizajes desde ustedes y que van a ser parte de los grupos. Entonces, ¿cómo es que promovemos este espacio de mayor diálogo, de mayor reflexión? En ese sentido, y en tanto también, sin perder de vista que la participación es un criterio de evaluación, les pediría que entremos a las salas y por favor abran sus micrófonos, si es posible, prendan sus cámaras también, para que se conozcan un poco más. O sea, es decir, no solamente es entrar al Jamboard y ya yo llené mis notitas adhesivas, ya escribí, ya puse mi punto de vista y luego entonces el que viene expone y cuenta o básicamente lee las notitas, sino que hagamos que el resultado del grupo en efecto refleje lo que queremos decir como grupo. Porque el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, cuando se presente como tal ante diferentes instancias, tendrá que ir con digamos, con un discurso común, ¿no es cierto? Hablando un solo lenguaje. Y es importante aprovechar estos espacios para ir ejercitándonos un poco en eso, que pareciera algo muy sencillo, pero a veces es difícil porque no nos conocemos mucho, porque no nos comunicamos mucho, y entonces aprovechemos este espacio, ¿sí? Abramos nuestro micrófono, conozcámonos, intercambiémonos nuestros puntos de vista, reflexionemos un poco más sobre estos temas. Entonces, les decía, luego de esta precisión sobre la importancia de aprovechar el trabajo de grupo, que ustedes al entrar a un Jamboard, por ejemplo aquí, tienen el Jamboard del grupo 1 y tienen el indicador de hidrología referido a disponibilidad de agua per cápita en la cuenca. Entonces, un primer dato o una primera reflexión que se les pide tiene que ver con cuáles son los actores vinculados a la gestión del agua que tienen influencia sobre este indicador. O sea, lo que requerimos aquí es conocer quiénes desde su punto de vista van a influir en este indicador, ¿sí? Al menos mencionar los tres principales. En esta siguiente columna se les pide cuáles son los planes de desarrollo locales, regionales o algún otro instrumento que consideren ustedes que impacta sobre este indicador. Mencionen los tres principales, ¿sí? Y finalmente, ¿de qué manera creen ustedes ayuda la gestión integrada de recurso hídrico a la articulación de la toma de decisiones de estos actores que ustedes mismos han identificado para trabajar sobre este indicador? Entonces, de cierto modo, como vemos acá, vamos identificando actores que son, digamos, que tienen cierta influencia sobre este indicador que tiene que ver con la cantidad, identificamos qué instrumentos, ¿no es cierto? E identificamos también cómo es que la gestión de recursos hídricos nos puede ayudar a manejar de mejor manera esto que tiene que ver con la disponibilidad de agua, ¿sí? Que tiene que ver, además, y que es un indicador del desarrollo sostenible. Y vamos así entonces conociendo qué podemos hacer en la cuenca en tanto reflexionamos sobre el particular,
con relación al tema de cantidad. Lo propio van a encontrar con relación al grupo 2, en relación a hidrología para calidad, con relación al indicador de vida humana, con relación al indicador de medio ambiente y el de políticas públicas. ¿Ok? Recuerden que en unos segundos Pamela nos va automáticamente a distribuir en grupos de manera aleatoria y en cada grupo Pamela les va a hacer llegar el link que corresponde al grupo para que puedan iniciar el trabajo. Como siempre, yo ingresaré a los grupos y esperaría que me sorprendan, por favor, con este tema de que están todos conversando, muy activos, muy, con toda la disposición de aprovechar este espacio, sacarle el mayor provecho a este espacio. Estos minutitos, 30 minutos, que sean esos minutos intensos donde pueden reflexionar sobre aquello que a ustedes les preocupa, sobre una de sus principales tareas en su cuenca, ¿sí? Entonces, dicho esto, Pamela, por favor, te pido nos apoyes en la distribución de los grupos y como les decía, yo estaré ingresando a cada uno. No pierdan de vista que tenemos 30 minutos para que, por favor, el tiempo no les quede corto. Un minutito, por favor. Gracias, Pamela. Bienvenidos todos y todas nuevamente a la sala principal. Qué gusto de verlos, de verdad. Estoy muy motivada con las pantallas prendidas, conociéndolos y mirándolos a todos. A ver, además he escuchado en muchos grupos que se han estado presentando, de hecho, si bien trabajan en la cuenca, muchos de ustedes no se conocen y han aprovechado un poco el espacio virtual para conocerse, aunque sea de esta manera, ¿no? Y eso de verdad me da mucho gusto que podamos contribuir en eso también. A ver, vamos entonces a la plenaria. Tenemos en realidad 3 minutos ahorita como máximo para poder hacer las exposiciones de los grupos. Y vamos a empezar, como es usual, con el primer grupo. Así es que vamos a darle la palabra a Luis Paz, por favor, para que presente los resultados del grupo 1. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Aprecian mi pantalla? Sí, ya se ve tu pantalla y te escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Luis Paz, hemos trabajado con el ingeniero Ángel Espinar, la ingeniera Luz Marina Calle y la abogada Cecilia Vegaso. Grupo 1 me tocó la hidrología y disponibilidad, nos tocó trabajar. Respecto a la hidrología y disponibilidad de agua per cápita en la cuenca, actores vinculados a la gestión del agua que tienen influencia sobre este indicador. Los operadores de infraestructura hidráulica, sea mayor o menor, junto a usuarios, en este caso, o PO, Proyecto Especial Olmos Tinajones, ¿no? Las EPS, que son las empresas prestadoras que ven el servicio abastecimiento al uso poblacional. Los primeros fueron el uso multisectorial, agrícola y los demás usos industriales, eléctricos, energéticos. Y la Autoridad Nacional del Agua, como ente del Estado, que es la encargada de articular el trabajo de todos ellos, ¿no? En los planes locales de desarrollo que impacten el indicador, mencionar 3, el plan de aprovechamiento de dispones hídricas, donde se consolida la demanda multisectorial del valle, de la cuenca, con el fin de poder ser evaluado y poder atender la demanda de ella sin afectar, lógicamente, en principio el uso poblacional ni afectar ninguno de los usos. Esa es la idea, ¿no? El plan de gestión de recursos hídricos, que es un plan articulado en el cual una de las funciones es ordenar los derechos de uso de agua y el uso sostenible del recurso hídrico. Las intervenciones de la agricultura natural, que como Secretaría Técnica, en este caso, Consejo de Cuenca, viene interviniendo en la parte alta, también con los operadores hidráulicos, ambos mayor y menor, se ha hecho un trabajo con ellos. Los planes entre otras maneras, se articulan con los planes de infraestructura de agua y saneamiento. Los gobiernos locales y regionales y nacional articulan en ello. Hay acciones intervenciones que van a tener que ver y van a impactar en el ámbito de la cuenca con estas intervenciones de mejoramientos en agua y saneamiento, ¿no? Todo eso se viene trabajando a nivel de Secretaría Técnica también y en cuenca, ¿no? ¿De qué manera ayuda la articulación de la toma de decisiones de los actores? Primero que nada, nos hace una planificación multisectorial de los recursos hídricos en demanda y en oferta.
La articulación y el consenso de los sectores facilita la toma de decisiones, ¿no? Justo lo comentábamos antes, ¿cómo era? Planifica el sector agrario, agrícola, como Ministerio de Cultura planificamos solamente el uso agrario, y si por ahí viene una corte de agua, una baja de agua, hoy hay que cortarle porque tenemos que darle al uso poblacional. Hoy en día, con los grupos técnicos, grupo de trabajo, PAC, se tienen todas estas facilidades. Ellos participan, todos los actores involucrados en este tema, los usos poblacionales, comunidades campesinas, ¿no? Uso agrícola, y nos es más fácil el diálogo y es más fácil llegar a ellos en el entendimiento inclusive, ¿no? Se gestiona la cuenca sin integridad, se ve como cuenca, un todo, desde la parte alta hasta la parte baja, ¿no? Lo dije hace rato, hay unas intervenciones en cultura hidráulica natural que se está haciendo, ya se está viendo cuenca como todo. Sin esto, dejar de lado el medio ambiente y el ecosistema sin afectarlo, ¿no? Eso es todo, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, muchas gracias, Luis Paz. Podemos dar entonces paso al grupo 2. Le pedimos a, no sé si Freddy pudo participar del grupo para que pueda presentar los resultados del grupo 2. ¿Me pueden indicar sus compañeros? Araceli, no sé si me puedes apoyar. Sí, yo lo comparto. Freddy sí participó. Ok, de acuerdo. Freddy, entonces. Ya, bueno, con el grupo 2, bueno, hemos creado que los No te escuchamos. actores vincular. Hola. Ahora sí. Se te corta. Se entrecortó. Sí, es un poco, creo que es el internet. A ver. Ya. Ahora sí. O lo Decía hacemos que, todos. bueno, que hemos creado conveniente que los actores, bueno, los principales actores, ¿no? Vinculados en lo que es a la calidad del agua superficial. Tenemos ahí a la misma Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Que justo participa también, ¿no? Bueno, verificando, ¿no? Los vertimientos también que se dan, ¿no? en infraestructura hidráulica, ¿no? Aparte también de la OEFA. La OEFA es principalmente, ¿no? Involucrado en todo lo que es del agua, y también gobiernos regionales, gobiernos locales, incluso hasta operadores de la infraestructura hidráulica, no tanto mayor como menor. En lo que respecta también a los planes locales, regionales que impactan este indicador, bueno, hemos creado conveniente mencionar 3 planes, ¿no? Que es el plan de la gestión de la cuenca, en la cuenca, lo que son los planes de monitoreo de agua superficial de la cuenca. ¿Qué manera nos ayuda la gestión integrada de los recursos hídricos a la articulación de la toma de decisiones de estos actores? Bueno, hemos colocado en lograr un cumplimiento y compromiso de metas de acuerdo a sus roles y funciones institucionales, ¿no? Bueno, a través de los diferentes actores, como mencioné anteriormente, tenemos un plan de gestión de los recursos hídricos de la cuenca, en los No te escuchamos bien, Freddy. Creo que ya estamos en la parte final. No sé, Araceli, si puntualmente quieras complementar algo, que nos quedan solo... Claro, en la tercera parte, la tercera pregunta, ¿de qué manera ayuda la gestión integrada de los recursos hídricos? Ya le cortamos a Freddy. La articulación, bueno, ¿no? Es lograr el cumplimiento de los compromisos que se asuman, ¿no? Las metas que se asuman, claro que de acuerdo a los roles y funciones de cada institución, ¿no? Para que sea más integral, ¿no? O sea integral, mejor dicho. Perfecto, muchísimas gracias al grupo 2. Pasamos entonces al grupo 3, por favor. Carlos Mario, si pudiera exponer. ¿Pudo activar su micro, Carlos?
Carlos. Ok, Vladimir tenía la presentación, creo. ya. Vladimir, entonces, por favor, ¿podrías tú exponer? Ahí está, ahí está. Excelente. Bien, buenas tardes. Con respecto al grupo 3 de medio ambiente, actores vinculados a la gestión del agua que tienen influencia sobre este indicador, hemos identificado 3, que son 1, las comunidades campesinas de las cabeceras de cuenca; 2, que son las mineras que intervienen en el ámbito de la cuenca; y 3, los EPS, mecanismos de de servicios ecosistémicos, o el merece hídrico. Y 4, hemos identificado al proyecto especial Olmos Tinajones. Bien, para los instrumentos que impactan este indicador, voy a pasarle la palabra al ingeniero Godofredo. Perfecto. Sí, gracias. Vinculados a estos actores, tenemos los instrumentos que hemos identificado. Primero, en el PEOT se está manejando el Plan Hidráulico Regional, que implica una serie de vasos de agua o reservorios que van a funcionar como contención para los desastres de origen hídrico, también para acumulación de agua cuando hay exceso para riego y para consumo humano. Lo que corresponde al MERECE es el planes de inversiones para recuperación de cobertura vegetal, luego planes de mitigación y remediación ambiental, todo vinculado con las mineras, y se está desarrollando un plan de forestación en comunidades que ya se está ejecutando y se tiene pensado ampliar, que involucra a los gobiernos locales, involucra al PEOT, al Proyecto Especial Olmos Tinajones, a las comunidades, es decir, a varios actores en la ejecución de este plan. Y finalmente, ¿de qué manera ayuda a la articulación? Pues simplemente establece consensos, ayuda a establecer consensos, ayuda a priorizar inversiones, establece coordinaciones entre los diferentes actores, entre otros, ¿no? Más o menos hemos hecho en las conversaciones una síntesis, pero evidentemente esto no es lo único. Gracias. Muchísimas gracias. Falta el último punto. No. De acuerdo, está bien. Pasamos, por favor, al grupo 4. Muchas gracias al grupo 3. Pasamos al grupo 4, por favor. Lo pueden hacer también con esa mecánica de cada uno expone una parte, que me parece súper participativo, no hay ningún problema. Entonces, en el grupo 4 estaban Clever de la Cruz, Arturo Rivas, William Salas. Le damos la palabra a William Salas. Buenas tardes. El grupo 4 ha trabajado el tema de políticas públicas, inversión en GIR. Entonces, con respecto a la primera pregunta de actores vinculados a la gestión del agua que tienen influencia sobre este indicador, hemos colocado el gobierno nacional, los gobiernos regionales, porque pertenecemos el ámbito del Consejo está en 2 regiones, Cajamarca y Lambayeque, y los gobiernos locales tanto de Lambayeque como de Cajamarca, ¿no? En cuanto a financiamiento de inversión en GIR, también hemos considerado lo que es la cooperación internacional y el CERNAM, porque Arturo, integrante del grupo, dijo que el CERNAM tenía un papel muy importante acá en las áreas de zonas protegidas, ¿no? Y sobre todo en las cabeceras de cuenca, ¿no? Y la segunda pregunta, en lo que es planes de desarrollo locales, regionales que impactan en este indicador, bueno, son los planes sectoriales de agricultura, de ambiente, de minería, los planes de desarrollo concertado regional de Cajamarca y de Lambayeque, los planes de desarrollo concertado locales de Lambayeque y Cajamarca, ¿no? Y la última pregunta, ¿de qué manera ayuda la GIR a la... Se fue la voz,
William, no se te escucha. Creo que se ha apagado tu micro. ¿Alguien del grupo que pueda apoyar a William, por favor? Sí, Arturo. Ok, Arturo, por favor. Sí, en el último punto donde hablaba William, justamente es esto, ¿no? De cómo esto ayudan a la GIR en la articulación de toma de decisiones, ¿no? Como sabemos, en los espacios de gestión, en caso de los comités o de los consejos, todo este alineamiento de políticas que influyen incluso en la elaboración del plan de gestión de recursos hídricos, ayudan a priorizar inversiones, ¿no? Y que esto se materializa en estos puntos que hemos podido identificar, 4 o 5 que pueden ser más, principalmente en la reducción de brechas en desigualdad, mejorar la calidad en el tema ambiental, reducir la vulnerabilidad ante riesgo de desastre y el aprovechamiento, ¿no?, sostenible para satisfacer las demandas, y también el fortalecimiento de gobernanzas, ¿no? Todos estos alineamientos, ¿no?, y justamente con el GIR ayudan en estos puntos, ¿no? Gracias, María. Perfecto, perfecto, Arturo. Muchísimas gracias. Damos la palabra entonces al último grupo. En el último grupo teníamos a Yanier y a Humberto. Le damos la palabra entonces a Yanier, por favor, si pudieras compartir los resultados de tu grupo. Ya, a ver un momento, profesora. Voy a compartir. Bien, sí se visualiza ahí, ¿no? Sí, se ve perfecto. Bien, en cuanto a este indicador de índice de desarrollo humano, los actores involucrados o vinculados que hemos mencionado con Humberto están pues los ministerios, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, a nivel de un enfoque nacional. Ahora en un enfoque regional, pues tenemos a los gobiernos regionales, las instituciones locales, como por ejemplo las autoridades locales del agua, municipios, organizaciones de usuarios de agua, como son las juntas de usuarios, ¿no?, o los diferentes comités de los distintos subsectores hidráulicos. Eso es en cuanto a los actores vinculados. En cuanto al punto 2, a lo que se refiere a los planes de desarrollo locales y regionales que impactan, tenemos, por ejemplo, la siembra y cosecha de agua, que ayuda a mejorar la oferta de agua y a su vez generar ingresos a los pobladores de la parte media y alta de la cuenca, ¿no? A través de una mejor disponibilidad de agua, esto ayudará a aumentar las fronteras agrícolas, ¿no? Y de alguna manera a mejorar la calidad de vida de la población a través de mayores ingresos económicos. Otros planes de desarrollo que se ha considerado, por ejemplo, son los planes de mejoramiento de infraestructura hidráulica, también que directamente también ayuda a mejorar los índices de desarrollo en la población. ¿Y de qué manera ayuda la GIR a la articulación de la toma de decisiones de estos actores? Por ejemplo, sabemos que una de las políticas de la GIR es involucrar a los diferentes sectores, ¿no? Entonces, ayuda a convocar a todos los sectores involucrados y se concretan algunas acciones, ¿no? No se toman o no se deciden acciones de manera aislada, sino hay consensos, por supuesto. Y desde luego también la GIR, desde ese punto de vista de consenso, pues ayuda a obtener planes concertados. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Yanier, por compartir la información del Grupo 5. Creo que ha sido bastante interesante los resultados compartidos por cada uno de los grupos. Quiero llamar la atención sobre algunos elementos particulares. Uno primero que tiene que ver con el hecho de cómo entre los actores que identificamos para los distintos indicadores hay
actores que están no solamente en el ámbito local, sino también en el regional y en el nacional. Y eso implica entonces, de una manera clara, podemos visibilizar también cómo es que necesitamos articular, coordinar con diferentes actores, no solamente con los actores locales, sino también para cuando necesitamos gestionar algunos elementos particulares en nuestra cuenca, necesitamos articular también con otros niveles de gobierno, con otras entidades que se encuentran en otros niveles. Otro elemento que me parece interesante y que se visualizó mucho más claro desde el indicador de políticas públicas tiene que ver con que los instrumentos no son solamente los que uno identifica en el ámbito local o regional, sino también estos instrumentos de política o los planes que aparecen a nivel de los sectores y que tienen incidencia, ¿no es cierto?, en la cuenca. Y entonces, como nuevamente esta articulación desde los actores también es necesaria, esta articulación desde los instrumentos. Y otro elemento importante que me parece es este conjunto de consideraciones que ustedes han planteado sobre esta articulación con elementos vinculados a la gestión integrada de recursos hídricos para favorecer, digamos, la articulación con estos actores donde se destaca el tema de los compromisos para las metas y acuerdos a los que se lleguen para la intervención en diferentes, digamos, acciones planificadas para la cuenca, este tema de la necesidad de la planificación multisectorial, como nos plantea la gestión integrada de recursos hídricos, la articulación y la generación de consensos, este tema de, digamos, de cierto modo, el alineamiento que tiene que haber entre los instrumentos y esta correspondencia que es parte de la gobernanza. Y otro elemento que me llama la atención es cómo es importante mirar, ¿no es cierto?, estos distintos usos digamos, beneficios que nos alcanza el recurso hídrico. Cuando hablamos del índice de desarrollo humano y, por ejemplo, se nos plantea la necesidad de mirar educación, es importante recordar, por ejemplo, este informe que hacíamos mención al inicio de la sesión, que tiene que ver con el informe de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible vinculado al recurso hídrico. Y aquí, por ejemplo, cómo es necesario mirar la posibilidad de cómo el acceso al recurso hídrico nos da oportunidades, y en la medida que generamos oportunidades hay mayor acceso también a la educación, y cómo desde ahí entonces también contribuimos a mejorar los índices de desarrollo humano. Entonces aquí creo que podemos ver estos distintos, nuevamente, la expresión de estas distintas dimensiones cuando hablamos de lo social, lo económico y lo ambiental. Han rescatado también la participación de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas como actores, por ejemplo, en el tema del indicador referido a medio ambiente, lo cual creo que es fundamental, y en efecto cómo interiorizamos eso y lo trasladamos en acciones concretas para la cuenca, y ustedes han mencionado algunas iniciativas como el plan de forestación, otras iniciativas como Merece, creo que van un poco en esa línea. Entonces, vemos aquí cómo ya se van dando algunos pasos en la cuenca. Les decía, y aquí para ya ir cerrando con nuestra sesión del día de hoy, les decía que ustedes van a poder encontrar, no ven nada, ¿verdad? A ver, un momentito. Les decía que ustedes van a poder encontrar en la plataforma, ¿no es cierto?, una serie de recursos de información que les servirán para, digamos, complementar un poco la información compartida en el desarrollo de la sesión. Entre ellos, algunos recursos como lecturas, ¿sí?, que los encuentran aquí. Una es la aplicación de este índice de desarrollo sostenible. Como les comentaba, hay un caso particular en el que se ha aplicado el índice con los datos y todo concreto, donde ustedes van a poder visibilizar o visualizar de manera clara cómo es que opera esta herramienta, que en el caso que ustedes consideren de utilidad, lo pueden trabajar también en su cuenca. Y otro recurso es este documento donde van a poder revisar con mayor detalle este progreso en la gestión integrada de recursos hídricos a nivel mundial, e incluso encontrar los links donde van a poder visualizar la información que se ha venido reportando para el caso de Perú. Recordemos que al igual que en las sesiones anteriores, los invitamos a compartir sus impresiones, preguntas, dudas, ideas en este link
que corresponde a la cuenca Chancay-Lambayeque en la sección de queremos saber qué piensa sobre la sesión 3. Y para recordarles que, como siempre, como es usual, luego de esta sesión hay un ejercicio. Aquí este ejercicio consiste fundamentalmente en llenar una encuesta. Ustedes van a poder acceder a la encuesta haciendo clic en este link. Van a encontrar aquí un conjunto de preguntas. Les pedimos fundamentalmente responder estas preguntas y, digamos, ese es el ejercicio puntual que requerimos desarrollen como parte de las actividades después de la sesión. Y, digamos, el resultado de esta encuesta finalmente servirá de insumo para nuestra sesión 4. Y como un ejercicio para antes de la sesión 4, los invitamos a responder una pregunta que ustedes la van a encontrar aquí en el Jamboard, y como saben hay el espacio suficiente como para que todos puedan aportar. Y la pregunta consiste en lo siguiente: ¿cómo podemos asegurar que las decisiones de los consejos de recursos hídricos y el plan de gestión de recursos hídricos de cuencas se ajusten a las políticas de desarrollo y se articulen con los intereses de los actores locales? Habíamos visto en estos ejercicios cómo es que en efecto necesitamos articular con el nivel nacional, con el nivel regional y el nivel local. Hay alguien que está haciendo rayitas aquí, se le ha ido el link, después lo pueden borrar, si le dan la flechita acá en deshacer, quien haya ingresado va a poder deshacer esos dibujos que acaban de aparecer. Entonces les decía que en relación a esto les pedimos por favor puedan plantear alguna estrategia o actividad. Por ejemplo, si estamos pensando en una estrategia para poder asegurar que las decisiones de los consejos de recursos hídricos o de los planes se ajusten a las políticas y desarrollo de los intereses y actores locales, podría ser, por ejemplo, una estrategia promover la articulación de los instrumentos de desarrollo que hay en el ámbito de la cuenca, a partir de la realización de talleres, ¿no es cierto? O, por ejemplo, alguna actividad podría ser como, por ejemplo, desarrollar talleres de sensibilización, no sé, lo que ustedes identifiquen como sea una estrategia, sea una actividad, lo pueden plantear como parte de la respuesta a esta pregunta y de modo tal que nos sirva para introducirnos en lo que es la sesión 4 de esta unidad didáctica número 2, que la tenemos en esta... a ver, ¿Serían acciones? ¿Perdón? ¿Acciones? O sea... pueden ser acciones o pueden ser estrategias, cualquiera de las dos, no hay problema. ¿Sí? El asunto es que podamos tener algunos insumos que nos vayan dando ideas sobre cómo podemos promover esta articulación. Entonces, digamos, este es el ejercicio para antes de la sesión 4, y tienen aquí el link, como les acabo de mostrar, para la cuenca Chancay-Lambayeque. Esos serían los ejercicios. Nos hemos extendido unos minutos más. Cualquier pregunta, cualquier duda, ya saben, la pueden dejar en esta sección que tenemos de queremos saber qué piensa sobre la sesión 3. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, ha sido un gusto conocerlos de manera virtual.